El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 27. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se derrumbaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que el quien edifica su vida puesta en Jesucristo es un hombre sabio y prudente. Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros oramos, pedimos, imploramos al Señor, pero no basta solamente decir Señor, Señor, si no tenemos nuestra vida edificada en las enseñanzas de Jesucristo? Pues no basta solamente eso. Tenemos que hacer de las enseñanzas de Jesucristo en nuestra vida diaria para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo nos dice: más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Los que cumplen la voluntad de Dios Padre Todopoderoso entrarán al reino de los cielos. Y Jesucristo nos está dando su palabra. Y Él todo lo que dice es verdad. Todo se cumple. ¿Cuántos de nosotros solamente nos quedamos en oración y no cumplimos las enseñanzas, los mandatos de Jesucristo, lo que Él nos ha mandado para ser, y ser prudentes, ser sabios con su Espíritu Santo? Por eso Jesucristo nos ha concedido esa gracia del poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos sabiamente y prudentemente utilizar esa gracia que Jesucristo nos ha otorgado para nuestra vida diaria. Jesucristo nos está diciendo bien claro: no solamente basta decir Señor, para entrar al reino de Dios. Tenemos que ser la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Y Jesucristo nos ha enseñado
ya el camino, nos ha mostrado todo. Está en nosotros, en edificar nuestra vida, puesta toda nuestra fe basada en las enseñanzas de Jesucristo. Porque Jesucristo nos está diciendo que no bastará con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad del Padre del cielo, del Padre. La voluntad de mi Padre del cielo. O sea, si nosotros cumplimos la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, entraremos en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros al escuchar esta enseñanza de Jesucristo? Porque Jesucristo nos dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. ¿Cuántos de nosotros edificamos nuestra casa sobre roca? ¿Y quién es la roca? Es Jesucristo, porque Él es nuestra fortaleza. De Él nos sostenemos en nuestra vida diaria, los que hemos recibido esa conversión, ese llamado de Jesucristo, para ya no ir al pasado, porque el pasado fue como edificar nuestra casa sobre arena, en cosas vanas, creyendo que nosotros íbamos a poder en nuestra vida diaria continuar. Habrán problemas, habrán dificultades, pero todos los días es una batalla, pero esa batalla la ganamos puesta nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros edificamos nuestra vida, nuestros proyectos, todo con nuestras propias ideas o pensamientos, pero no edificamos con las enseñanzas de Jesucristo? Será en vano, porque todo al final se derrumbará, todo quedará un desastre, porque no hay de dónde sostenerse. Si nosotros edificamos con las enseñanzas de Jesucristo nuestra vida, ya sea en una familia, en un hogar, un padre de familia, una madre de familia que edifica su casa sobre roca, los cimientos, está puesto todo en Jesucristo, su matrimonio, su trabajo, su labor, su misión, puesta todo en Jesucristo. Jesucristo mismo lo dice. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca, cayó lluvias, se derrumbaron los ríos, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. Esa casa, edificada sobre roca, es todo lo que nosotros pasamos, dificultades, problemas, pero todas esas batallas las salimos al flote, las salimos airosas, porque estamos aferrados en el poder de Jesucristo, que Él soluciona todos esos tormentos, todo eso, lo que atormenta. Podrán pasar dificultades de todo el desborde de los ríos, soplaron los vientos y arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. ¿Cuánto puede soportar todas esas dificultades, problemas, ya sea una enfermedad, ya sea
problemas laborales, si edificamos nuestra vida puesta en las enseñanzas de Jesucristo, no se derrumbará nuestra fe, porque todo lo hemos dado, lo hemos puesto en las manos de Jesucristo con sus enseñanzas, porque confiamos en Él, confiamos en su poder vivo, porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que está siempre con nosotros, que no nos abandona. El único que abandona y se abandona en sí mismo es el hombre que edifica su casa sobre arena, que edifica su vida, sus proyectos, todo lo que tiene en sí mismo lo proyecta y nada de las enseñanzas de Jesucristo, pues vendrán muchas dificultades, problemas, y todo eso acabará en desastre. Jesucristo mismo lo está diciendo. Es palabra de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros que no tenemos en nuestra vida presente a Jesucristo, que no edificamos nuestra vida con las enseñanzas de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios Padre Todopoderoso? ¿Cuántas familias edifican su familia en matrimonio consagrado ante el Señor? Son pocos. No edifican su matrimonio con las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué es la enseñanza de Jesucristo? ¿Qué dice el mandato? No engañarás. ¿Y cuántos matrimonios engañan? No fornicarás. ¿Y cuántos se unen libremente y están en ese pecado? ¿Y cuántos así se separan en matrimonio consagrado ante el Señor y se unen con otras personas y cometen adulterio? Piensan que es amor, pero nada de eso es amor, es destrucción para su vida. Porque el mundo ofrece cosas fáciles. Te dicen sí, te puedes divorciar y puedes volverte a casar. No, es una sola vez cuando te casas ante los ojos de Dios. Es un sacramento santo porque Jesucristo es santo. El hombre no lo puede separar. Lo que Dios une no puede el hombre separarlo, porque es una unión santa. Se hacen una sola carne. De eso nacen los hijos que son fruto del amor. Pero cuando no hay esa bendición, nos hemos alejado de la gracia. Pero si nos arrepentimos, Jesucristo lo perdonó. No pongamos pretextos de decir que mi pecado no puede ser perdonado. Jesucristo lo ha perdonado todo ahí en la cruz santa, porque Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado todo su amor, nos ha enviado hasta después de la muerte, al resucitar su Espíritu Santo, para que el maligno que está condenado por Jesucristo, que es el pecado, Él es el que arrebata al hombre la dignidad de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, imagen y semejanza, criatura perfecta ante los ojos de Dios, y somos hijos al ser bautizados en su nombre santo. ¿Cuántos de nosotros estamos así, edificando nuestra vida sobre una casa de arena que tarde que temprano se irá con algún problema o dificultad?
todo quedará en ruina. Pero el hombre, mujer que edifica su casa sobre las enseñanzas de Jesucristo, a pesar que su esposo o su esposa lo haya dejado con los hijos, y si la mujer continúa con los hijos, ante los ojos de Dios sabe que es digno y se vuelve para Dios esa gracia de poder recibir el sacramento santo, que es la Eucaristía, que los cristianos católicos gozamos de esa gracia aquí en vida, porque una vez que partimos de este mundo terrenal, será eterno allá en el cielo junto a Dios Padre Todopoderoso. Por eso Jesucristo nos da su palabra. No solamente el que dice Señor, Señor será salvo, solamente por decir Señor, Señor será salvo. No, Jesucristo nos está diciendo todo aquel que cumple sus enseñanzas, los que cumplen la voluntad de mi Dios Padre Todopoderoso del cielo. Pues no pongamos nuestra vida sobre la casa edificada sobre arena, porque la casa edificada sobre arena nos ofrece el maligno, el pecado tentador, que el Señor sabe que nosotros necesitamos de Él. Por eso que nos concede su palabra, para que nosotros gratuitamente, nada cuesta, porque su amor es puro y santo, es acercarnos con todo nuestro corazón. Si estamos lejos de la gracia, el Señor lo conoce. El único el que no quiere que nosotros seamos salvos es el mal, es el pecado, que lo único que hace es destruir a las familias, destruir los matrimonios, hacer de la vida de una criatura, arrebatarla desde la concepción. ¿Cuántos bebés asesinados? ¿Cuántas criaturas maltratadas, violentadas? Eso viene del mal. Por eso Jesucristo nos pide que edifiquemos nuestra vida con las enseñanzas de su palabra. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente. Amén.